Hermanos, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en este día. Hace 2 semanas estudiamos sobre una de las razones por la cual Israel se alejó de Dios, aun después de que había sido librado de la esclavitud en Egipto. Vimos de que Israel dejó de confiar en Dios por la provisión que Él mismo le había dado y pensó equivocadamente que no tenía necesidad de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar otra de las razones por la cual el hombre sigue pecando y no cambia su forma de vivir. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, 12 y 13 dice así: Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Salomón, quien escribió este libro de Eclesiastés, en el versículo 11 nos dice de que el hombre continúa pecando porque Dios no le castiga al momento de pecar. Es decir, porque no hay un juicio inmediato de parte de Dios, el hombre se rehúsa a cambiar su forma y su manera de vivir. Sin embargo, la palabra nos asegura y Salomón nos advierte en el versículo 12 y 13 que vendrá un día cuando a un hombre le irá bien y al otro le irá mal. Y lo que distingue a estos dos hombres es que uno teme a Dios y el otro no. Y por supuesto Salomón se refirió al juicio de Dios. A muchos para condenación eterna, como nos dice el capítulo 20 de Apocalipsis. A esos son a los que les va a ir mal. Esos son los que no temen a Dios, los que no creyeron a la verdad y rechazaron a Jesucristo como el único Salvador y Señor de todo el universo. Pero si bien es cierto que Dios no condenará a aquellos que Él escogió y salvó por gracia, por medio de la fe en Jesús, eso no significa de que Dios no juzgará a los salvos. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 14 al versículo 19, Pedro escribió así: Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Escuche bien lo que Pedro dice. No solo que el Señor nuestro Dios nos traerá a nosotros a juicio, sino que su juicio tendrá inicio con nosotros. En la carta a los Romanos, Pablo, en el capítulo 14, del versículo 10 al 12, les dijo así: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera de que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Note bien que es en el contexto de la corte de Cristo donde todos sus siervos
comparecerán para dar cuenta. Es en ese contexto que Pablo dice que toda rodilla se doblará ante él. Y Pablo también se los dice a los filipenses. Pero en esta ocasión es bien importante que nosotros notemos de que es en el tribunal de Cristo donde el Señor mismo dice, toda rodilla se doblará ante mí. Y esto no solo, este acto de doblar la rodilla ante Él no solo simboliza adoración y reverencia, sino que también es una sumisión a la ley y al gobierno de Jesucristo. Y por eso escrito está en el Antiguo Testamento, porque es de allí donde Pablo cita este pasaje que se encuentra en Isaías. Pablo dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará. En ese momento, todos nosotros, todos aquellos que hemos creído en el nombre de Jesucristo, estaremos delante de Jesús y nos someteremos de una manera completa al señorío de Jesús y confesaremos, juraremos. Esa es la palabra original que usa Isaías. Toda lengua jurará, toda lengua confesará, y ese juramento será diferente al juramento que alguien hace aquí en esta tierra ante un juez al cual se le puede mentir y al cual se le puede engañar. En ese momento, cuando los redimidos del Señor estén ante Jesucristo, no van a poder mentir ni tampoco van a poder engañar. Juraremos y confesaremos conforme a la verdad. Daremos cuenta a Jesús con toda la verdad. Entonces, el juicio de Dios empezará con nosotros los creyentes. Todos nosotros compareceremos delante de Jesús para dar cuentas de nosotros mismos. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, Pablo escribió así, desde el versículo 1 en adelante. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo está hablando del cuerpo. Y el contexto de esto, si usted lee desde el capítulo 4, es el sufrimiento del creyente aquí en esta tierra. Y Pablo dice, nosotros sabemos que tenemos este tabernáculo terrestre en nosotros. Y sabemos que si esto se deshiciere, tenemos un edificio hecha por manos no humanas, sino celestiales, y ese edificio está en los cielos. El versículo 2 dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo les está diciendo a los corintios de que a pesar de que el cuerpo se va desgastando y llegue hasta ese momento cuando sea destruido, nosotros debemos de estar seguros que tenemos un cuerpo no terrenal, no humano, sino uno celestial que nos va a dar Jesucristo mismo. Y Pablo les dice, nosotros en realidad desearíamos mejor estar ausentes del cuerpo. Ya quisiéramos pasar de esta vida a la otra. Está hablando de la muerte física, Pablo aquí. Y les dice a los corintios, en verdad nosotros desearíamos estar ya ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. En el versículo 9 dice Pablo así, por tanto procuramos también o ausentes o presentes, hablando de ausentes del cuerpo, estar vivos o estar muertos, o ausentes o presentes, procuramos también serle agradables. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros estaremos ante la corte de Jesucristo y le responderemos por cada una de nuestras obras aquí en esta tierra, por las buenas y también por las malas. Yo sé que cuando nosotros pensamos en esto, como somos humanos y como nuestra mente es finita y pequeña, se nos hace a nosotros imposible de que haya el tiempo o que haya alguien que pueda invocar cada una de nuestras obras. ¿Cuántas obras nosotros hacemos al día? ¿Y cuántos días hemos vivido en nuestro largo caminar en esta tierra? Pero para Dios no hay nada imposible. Y Él dice en el versículo 10 de que todos nosotros compareceremos delante de Jesucristo para dar cuentas de nosotros mismos y para responder a Jesús por cada una de las cosas que nosotros hemos hecho aquí en esta tierra. Por muy incómodo, por muy vergonzoso que sea, ninguno de nosotros podrá escapar a este juicio. Ni aún el apóstol Pablo, él mismo está diciendo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y Pablo ya les había dicho a los corintios en su primera carta que los salvos recibirán la recompensa del Señor dependiendo el tipo de obra que hayan hecho aquí en el cuerpo o en esta tierra. Dice Pablo en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, de que, parece que es el capítulo 3 o el capítulo 5, no estoy muy seguro, pero les dice de que el fuego iba a probar cada obra del creyente. Si la obra permanece ante el fuego, entonces el creyente va a recibir recompensa. Si la obra se quema ante el fuego, el creyente sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, dice Pablo, aunque así como por fuego. Aún nosotros siendo creyentes tenemos la capacidad de mentir, de engañar a nuestros semejantes y de hacernos y construirnos ciertas apariencias sobre nosotros mismos. Pero en el tribunal de Cristo no vamos a poder recurrir a estas cosas. Daremos cuenta, cada uno de nosotros dará cuenta de cada una de nuestras obras. Pero la obra será puesta a prueba por el perfecto conocimiento y escrutinio del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, que la exhortación de esta breve enseñanza sea el serle agradable a Dios en toda nuestra manera de vivir y de servirle a Él en santidad, en integridad, por las razones correctas y no incorrectas, con amor y con sinceridad. Seamos y presentémonos delante de Él siempre, en todo momento. Presentémonos como sacrificios vivos, agradables, santos, apartados del pecado, temerosos de Él. Caminemos sabiendo que estamos siempre ante la presencia de Dios. No necesitamos nosotros estar en un local, en una iglesia local, para hacerle saber a los demás que somos cristianos. Al mundo podemos engañar. A nuestros hermanos podremos nosotros mentir y engañar. Pero a Dios, quien lo escudriña todo y conoce toda intención de nuestro corazón, sabe exactamente quiénes somos nosotros y qué propósito y qué razón tienen cada una de nuestras obras. No seamos como los inconversos que ignoran la verdad, ni como los impíos que aunque la conocen, no la aman y la rechazan. El hombre piensa de que escapa del juicio de Dios y que se sale con la suya porque no es castigado cada vez que comete el mal.
Y por eso es que Eclesiastés, Salomón, dice, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Como no se le castiga en el momento que comete el mal, en el momento que peca contra Dios, el hombre sigue pecando y piensa que se ha salido con la suya. No os engañéis, les dijo Pablo a los Gálatas. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la siega nunca es inmediata, pero que habrá siega, lo habrá. Al hombre se le olvida que Dios lo ve en todo tiempo, que todas las cosas, aun las más profundas, están abiertas ante su conocimiento y que un día dará cuenta no solamente de todas sus obras, sino que también dará cuenta de sus palabras y de lo más guardado y de lo más escondido y secreto que hay en todo su ser. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13 dicen, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mateo capítulo 12, versículo 36, Jesús dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y la carta a los Romanos en el capítulo 2, versículos 14, 15 y 16 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgara por Jesucristo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, hermanos, tengamos siempre claro y que nos ayude esto a nosotros para llevar una vida santa, íntegra, piadosa delante de Dios todos los días de nuestra vida hasta que Cristo regrese por nosotros o hasta que Él nos llame al descanso. Que nos sirva esto y que sepamos nosotros siempre que llegará un día que daremos cuenta nosotros de cada una de nuestras obras, de cada una de nuestras palabras y de cada uno de los secretos que hay en nosotros. Que el Señor les bendiga.